Tema: la unción bíblica. Introducción. Cualquier doctrina o práctica que empleamos en la iglesia debe tener su respaldo bíblico. El concepto de la unción a veces ha tomado un mal enfoque o se ha equivocado en cuanto a su propósito o empleo para la iglesia. Hay iglesias que emplean la unción como un poder especial y adicional para el ministerio o para hacer milagros y maravillas, o que sea algo que se puede recibir o perder. Este estudio va a ser diferente en el sentido que vamos a analizar en primer lugar todos los distintos usos de la palabra unción o ungir en la Biblia. Luego vamos a ver el uso espiritual y metafórico para llegar a entender el significado espiritual en relación al creyente en la iglesia de hoy. Queremos saber si hay un cambio en el uso de la unción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es decir, cuáles son las cosas semejantes a través de la Biblia y cuáles son distintas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El uso en el Antiguo Testamento. Hay dos palabras en hebreo que fueron usadas en el Antiguo Testamento que tienen la idea de ungir. Sin embargo, es la primera que tiene el significado que buscamos para este estudio. Aparece unas 70 veces en el Antiguo Testamento hebraico. El significado básico del término es simplemente untar algún objeto con alguna sustancia. Por lo general, se trata de aceite, pero también se untaba con otras sustancias como, por ejemplo, pintura o tinte, Jeremías 22:14. La expresión ungir el escudo en Isaías 21:5, en el contexto en que se usa, tal vez tenga más que ver con lubricarlo que con consagrarlo. Las tortas sin levadura, untadas en aceite Éxodo 29:2, equivale básicamente a nuestro pan con mantequilla. O es aplicar aceite o perfume al cuerpo como lujo, Amos 6:6. El uso más común de masaje en el Antiguo Testamento tiene que ver con ungir con el fin de apartar a alguna persona u objeto para algún ministerio o función. Se practicaba a los sacerdotes, reyes y profetas, y luego lo que había sido ungido era considerado separado para el servicio de Dios, y por ende sagrado y no tocable, no hacerle daño. Primera de Samuel 24:6, 26:9. Así que, David respetaba a Saúl como rey por el hecho que había sido ungido. La unción comprobaba su oficio como rey por parte de Dios, y sería rey hasta que Dios lo quitara de ese puesto. Si queremos conocer la receta para hacer el aceite de la unción, ve a Éxodo 30:22-25. Por esa razón la unción era considerada como un acto de Dios. Primera de Samuel 9:16-10:1, junto con el derramamiento del Espíritu, impartiendo cierto poder a la persona. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. 1 Samuel 10:6. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Primera de Samuel 16:13. La unción le dio a David el poder de ser rey y profeta para hablar palabra de Dios. Esto también implica que Dios lo utilizó para escribir palabra de Dios a través de los salmos. Vea el significado de la unción en Isaías 61:1-3, y el cumplimiento en la vida de Jesús como el Mesías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. 2. Para proclamar el año favorable del Señor, y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran. 3. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Nota doctrinal. Enfatizamos nuevamente que la relación del Espíritu Santo con una persona era muy diferente en el Antiguo Testamento en comparación con la relación que Cristo prometió y lo que sucedió desde el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas selectas, ungiéndolas, pero comenzando con el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en cada creyente por igual. Un aceite de oliva, especialmente después de bañarse, segunda de Samuel 12:20, y un contraste con el luto o duelo con la ceniza y silicio. Ungirse era una costumbre para hacerse bien presentado.
tiene que ver con el perfume o el darse una fragancia, Ruth 3:3. Ve a Proverbios 27:9. Eclesiastés 9:8. Fue usado frecuentemente para necesidades medicinales, Ezequiel 16:9, ve a Lucas 10:34. Era un símbolo de alegría y una muestra de hospitalidad y consideración, Segunda de Crónicas 28:15, ve a Lucas 7:46. Suk también describe el acto de derramar los aceites más puros y fragantes, especialmente mezclados para uso sagrado. Este aceite sagrado fue reservado para Aarón y sus hijos y para el lugar sagrado donde ministraban. Los requisitos dados en el Antiguo Testamento dan una lección espiritual para el sacerdocio del creyente en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:5-9. Segunda de Corintios 2:14-16, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. 16, para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Parece que esta palabra no se empleaba para ungir a una persona para el servicio de Dios. Vea el uso de esta palabra también en los siguientes versículos. Deuteronomio 28:40. Segunda de Samuel 14:2. Daniel 10:3. Miqueas 6:15. En relación al Mesías. Como vimos arriba, la palabra Masiaj es importante tanto en el pensamiento del Antiguo como del Nuevo Testamento, del cual se deriva el término Mesías, Mesías. Como ocurre con el verbo, Masiaj implica la unción, para un oficio, o función especial. A menudo, los salmos expresan los ideales mesiánicos correspondientes a la línea davídica mediante el uso de la frase su ungido de Jehová. Salmo 2, 18, 50, 89, 38, 51. Así, la unción cobra un significado muy especial y específico en relación con Jesucristo. Los ungidos anteriores prefiguraban al ungido de Dios, Cristo el Mesías. Relación al Mesías. Cristo, el título neotestamentario, se deriva del griego Christos, que es el equivalente exacto del hebreo Masaj, pues también tiene el significado básico de untar con aceite. Por tanto, el título Cristo enfatiza la unción especial de Jesús de Nazaret para el cumplimiento de su misión como el escogido especial de Dios según todas las profecías del Antiguo Testamento. Vemos esta relación a través de los siguientes pasajes. Salmo 45:7. 89:20. Isaías 61:1, Lucas 4:18. Daniel 9:24. Hechos 10:38. La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Es cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de la causa, o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad. Las asociaciones están establecidas por la situación o contexto del que habla o escribe. Respetar las canas de uno. O esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, así como una corona simboliza realeza. O el trono del gobierno de un rey. Quiero aclarar un texto en especial. Lucas 4:16-21, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. 17 Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. 19 Para proclamar el año favorable del Señor. 20 Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesucristo aplicó un texto bíblico del Antiguo Testamento, Isaías 61:1, 2, 58:6, para confirmar que él era y es el Mesías, el ungido, y lo que ha de ser su ministerio.
Vemos que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el día de su bautismo, Lucas 3, 21, 22. Su unción fue por Dios mismo, el estilo del Antiguo Testamento. Esta profecía es exclusivamente para Cristo, y vemos en los Evangelios, cómo Cristo cumplió y comprobó esta profecía bajo el poder del Espíritu Santo, por esa misma unción. Hechos 10, 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como la unción especial y espiritual en el Antiguo Testamento era algo solo para profetas, sacerdotes o reyes, es interesante ver cómo Cristo cumplió esos tres oficios. Cristo es reconocido como profeta, sacerdote y rey, así es el verdadero ungido de Dios. Todos los demás, es decir, los profetas, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, son sombras o símbolos de la realidad de Cristo. No debemos aplicar al cristiano un texto que fue cumplido en Cristo. Conclusiones para la iglesia de hoy. Hagamos unas preguntas de reflexión. Desde el día de Pentecostés, bíblicamente, ¿qué es la unción para el cristiano? ¿Existe una unción de poder para el cristiano de hoy? ¿Existe una persona más ungida que otra? ¿Cuántos versículos bíblicos hablan de la unción cristiana? Aclaramos y repetimos la enseñanza de este estudio para llegar a nuestra conclusión. Hemos visto todas las diferentes formas y usos del acto de ungir en la Biblia. Muchos versículos no tienen nada que ver con el acto espiritual ni con el Espíritu Santo, sino hablan de la vida cotidiana. Al entrar en los casos particulares del uso o actos de unción en las iglesias de hoy, vemos donde hay mucho mal enfoque bíblicamente. Ungir con aceite a una persona fue un acto simbólico. La unción con aceite no daba ningún poder en sí, sino el poder dependía para cuál ministerio había sido escogido. La unción en el Antiguo Testamento simbolizaba en primer lugar a la persona como escogida especial por parte de Dios para una tarea específica, y también de la venida del Espíritu Santo sobre ella. Así prefiguraba su venida en el día de Pentecostés por la promesa misma de Cristo, el ungido de Dios. La unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es su presencia propia en el creyente y es un hecho en la vida en el momento de creer. No es una cosa que se recibe y se pierde, y luego se recibe de nuevo. Segunda de Corintios 1, 21, 22, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La unción no se da de una persona a otra porque es dada por Dios al creer en Cristo. Bíblicamente no hay una unción especial para ciertas personas en la iglesia de Cristo. Ningún texto bíblico menciona que los apóstoles y profetas tuvieran una unción especial. No hay personas más ungidas que otras, porque todos tenemos el Espíritu Santo por igual. Desde el día de Pentecostés vemos que todo creyente es ungido, consagrado y apartado, al creer en Cristo para ser sacerdote, como vemos en 1 Pedro 2, 9, 10. Así nuestro ministerio como ungidos de Dios es, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La relación de la unción con el ministerio del Espíritu Santo en la vida de todo creyente también implica la capacitación necesaria para cumplir nuestro ministerio por medio de los dones espirituales. Tenemos todo lo que necesitamos, no nos falta nada, sino la disposición nuestra. Así entonces, no debemos buscar la unción, porque ya la tenemos. Nota doctrinal y práctica. La extrema unción como sacramento de la Iglesia Católica Romana no tiene su apoyo bíblico. Tampoco hay evidencia bíblica que demuestra que ungir a una persona por cualquier razón sea por medio de la imposición de manos. Estaremos estudiando el significado de la imposición de manos en otro estudio. El único caso de ungir, o untar literalmente a una persona, con aceite o ungüento, es en el caso de enfermedad, Marcos 6, 13. Santiago 5, 14. Apocalipsis 3, 18. En el caso de Apocalipsis 3, 18, es obvio que habla de un remedio medicinal, y en Marcos 6, 13 y Santiago 5, 14, ¿qué significa ungir con aceite para sanar enfermos? Había la costumbre en aquel entonces de usar aceite de olivo para la sanidad física. Entonces debemos hacerlo también. ¿Debemos tomarlo como simbólico, o literal? Los pasajes bíblicos relacionados.
Aunque hemos usado muchos textos bíblicos a través de este estudio, aquí tenemos todos los textos bíblicos relacionados con el tema de la unción. Un estudio de estos versículos en relación con su contexto nos ayudará a confirmar el estudio que hemos hecho hasta aquí. Recuerda de hacer una distinción entre el Antiguo Testamento hasta el día de Pentecostés, y lo que es la unción para la iglesia desde el día de Pentecostés. Además, vea si el texto habla de Jesucristo, el ungido de Dios, o de todos los creyentes en particular. ¿Qué dice el Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, sobre la unción? Compárelo con el estudio que hemos hecho. En el mundo antiguo los aceites de la unción eran considerados artículos de tocador y, debido al clima, se usaban diariamente en Israel, por lo menos después de la conquista. Se ungía a los huéspedes como símbolo de honor. No ungirse era señal de duelo o de búsqueda espiritual. Para evitar las tentaciones de la hipocresía, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que no debían dejar de ungirse en tiempos de ayunos. Desde tiempos muy antiguos se usó la unción con significado espiritual. En Israel esta costumbre se distinguía por el uso de un aceite especial prohibido para otras aplicaciones. Con este aceite se ungían todos los objetos relacionados con el culto, a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. La unción simbolizaba primariamente la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Esta consagración impartía algo de la santidad de Dios al ungido, condición que afectaba todo lo que él posteriormente tocara. Se ve esto en la insistencia de David en no extender su mano contra Saúl, el ungido de Jehová, aunque el caso de Saúl enseña que los beneficios simbolizados por la unción no existen si la condición espiritual del ungido es mala. Estos beneficios, en el caso de personas ungidas, incluían el investirlas de poder suficiente para el desempeño de sus deberes, por medio del Espíritu Santo. El uso figurado de la palabra unción se desarrolló poco a poco a partir de los días de David y a través de los profetas. En el Nuevo Testamento Jesús es el ungido por excelencia, el Mesías, ungido por el Espíritu Santo el día de su bautismo con agua. Desde entonces todo lo hizo en su calidad de ungido o Cristo y no en su calidad de segunda persona de la Trinidad. El mismo Espíritu Santo unge a los creyentes. Dios también sana físicamente por el poder del Espíritu Santo en respuesta a la oración de fe. Para la ayuda de la fe en tales casos, se recomienda la unción con aceite.